Señor juez, una imputación penal no corresponde a un cúmulo de indicios e inferencias sin base fáctica a fin de que en la mera suposición del Ministerio Público se acrediten elementos de un tipo penal. Cuando hablamos de una imputación, señor juez, tenemos que hablar de cuáles son los elementos concretos, circunstanciados y específicos que al menos en esta etapa, de etapa intermedia, puedan dar alguna probabilidad o posibilidad probabilística que a futuro hablemos de una responsabilidad penal efectiva. De lo contrario, señor juez, estaríamos iniciando todo el aparato judicial penal de forma inescrupulosa y afectando los derechos o los principios de imputación necesaria básicos en el derecho penal garantista. En ese punto, señor juez, esta defensa técnica ha mencionado de que si bien existen defectos formales que hacen de que esta acusación no sea correspondiente a los requisitos expresos que exige el Código Procesal Penal, también es cierto, señor juez, de que existen defectos materiales sustanciales. Y esto, señor juez, no es subsanable. Esto es como resultado de una etapa de investigación preparatoria que puede ser deficiente, pero también es porque no existen los elementos de imputación necesarios que imaginariamente puede creer que tiene el Ministerio Público, pero, señor juez, vamos a argumentar en base al hecho y al derecho que no es así, y de que no existen elementos que puedan acreditar una futura responsabilidad penal. En ese sentido, señor juez, como inicié esta alegación, no basta tan solo la mera sindicación de la Fiscalía de que se han acreditado determinados elementos. En ese punto, cuando hablamos de defectos materiales, tenemos que establecer que no se ha llegado a las finalidades de la etapa intermedia ni se han aportado los medios idóneos no necesarios que den la posibilidad de condena. En ese punto, en el delito denunciado, que si bien es cierto, como ya mencionó mi defensa conjunta, la imputación penal está mal hecha porque se están basando en un tipo penal que no era vigente al momento de los hechos, pero bien, vamos a dejarlo pasar en ese momento. Vamos a mencionar sobre el acto de concertación, porque no, o sea, podemos hablar de la defraudación patrimonial para que sea una colusión agravada, o los demás elementos, pero vamos a iniciar de lo importante, la matriz de todo, el acto de concertación para la colusión. En ese punto, señor juez, y quiero ser lo más claro y concreto posible, el Ministerio Público alega de que esta concertación, ¿no?, se acreditaría o habría fuertes indicios por el tan solo hecho que el señor Juan Francisco Sedala Guarniz habría sido el presidente del comité de selección y por ende habría firmado, ¿no?, la buena pro. Cabe mencionar entre paréntesis, señor juez, de que el Ministerio Público no cumple con ni siquiera mencionar quiénes eran los otros miembros del comité de selección. No los incorpora al proceso, ni tampoco menciona cuál ha sido el acto administrativo específico que podría originar esta posible responsabilidad penal, ¿no?, esta omisión o esta falta en las funciones del funcionario público. Pero muy bien, sigamos con esta teoría fiscal para que vea usted, señor juez, cómo que no tiene lógica y que está totalmente vacía y adolece de vacíos de congruencia fáctica. En ese punto, menciona de que con el tan solo hecho de poder aprobar, ¿no?, mediante su firma con la buena pro, ya se estaría acreditando el acto colusorio. Señor juez, esto es totalmente insuperable en un estándar mínimo, no de prueba, porque no estamos hablando de prueba en este punto, pero sí estamos hablando de posibilidad probabilística. Entonces, esta ni siquiera es una inferencia, esta conjetura del Ministerio Público no supera el estándar de probabilidad más mínimo, porque un mero acto administrativo, ¿no?, es más, un solo acto administrativo que no ha sido individualizado, no puede acreditar una concertación, repito, en este estadio procesal de forma probable. Entonces, para acreditar, señor juez, o para que haya mérito suficiente que en el futuro se va a acreditar una concertación,
para una responsabilidad penal, tiene que haber una pluralidad de elementos. Y esto, señor juez, nos lleva a la prueba indiciaria, que dicho sea de paso, no lo ha especificado en ninguna parte de su acusación del Ministerio Público. Pero nosotros, bueno, quizás haciendo una parte del trabajo del Ministerio Público, inferimos, ¿no?, que se está refiriendo a la prueba indiciaria. Que para eso, señor juez, también la Corte Suprema ha establecido cuáles son los requisitos y elementos de la prueba indiciaria. No es de que el fiscal no se ilumine en determinado momento y diga, este es el indicio, el hecho base, ya, esta es la inferencia y esto es así. No, señor juez, existe, al menos mínimamente, 3 requisitos que debe cumplir una prueba indiciaria. El hecho base, que es un hecho probado, acreditado fehacientemente de la externalidad, una fuente de prueba válida, la inferencia lógica y razonada basado en las reglas de las máximas de la experiencia, la lógica, la razón, y luego el hecho inferido. Y todo esto tiene que ser muy congruente, tiene que tener lógica, sentido, y no tiene que tener vacíos. Al menos no vacíos insubsanables, insuperables. Pero, señor juez, el Ministerio Público ni siquiera desarrolla estos elementos, sino solamente se limita a decir que la tan sola firma del presidente de selección en un acto administrativo no individualizado acreditaría la concertación. Esto, señor juez, es totalmente insuperable. Dado de que para acreditar, ¿no?, en un supuesto negado, ¿no?, de cuáles son los actos de investigación que hubiera tenido que realizar el Ministerio Público si es que hubiera querido hacer una investigación que acredite este elemento, que es vital, hubiera requerido el levantamiento de secreto de las telecomunicaciones para intentar tener indicios de una comunicación entre las supuestas partes incriminadas, un levantamiento de secreto bancario, un seguimiento. En fin, las técnicas especiales de investigación que podrían haberse aplicado, pero sin embargo no las tenemos. Entonces, señor juez, no existen elementos suficientes para poder decir de que existe una probabilidad de que a futuro se va a acreditar penalmente una concertación. Un mero acto administrativo no me acredita una concertación. Entonces, creemos, señor juez, que este punto de por sí ya es determinante, pero de acuerdo a su evaluación podrá recoger estos argumentos. Por otro lado, ya se mencionó también las defensas técnicas de los otros imputados, que no se ha establecido cuáles son las funciones a las cuales ha faltado el funcionario público en cuestión. Entonces, como mencionamos, el señor Juan Francisco, si bien es cierto, era presidente del comité de selección, este acto administrativo posterior se llevó a cabo como un acto de regularización del primer acto. Es decir, el Ministerio Público no ha dicho, y hay ciertas contradicciones, dice que entregó el material, después que no lo entregó, y la gran prueba, mejor dicho, gran elemento de convicción de que acreditaría de que no se utilizaron estos materiales, es de que la Contraloría, en un informe que dicho sea de paso, no ha sido desarrollado en su acusación, dijo que no se utilizaron esos elementos, esos materiales, perdón. Pero eso no acredita de que la empresa no los entregó efectivamente. Yo reto al Ministerio Público que diga en qué parte de su acusación diga de que nunca se entregaron y esto se acredita con tal elemento probatorio, elemento de convicción. No existe elemento de convicción que pueda acreditar eso. Entonces, de que el Ministerio Público no ha podido, no puede tener una carga probatoria, una carga de elementos suficientes que puedan desmerecer el argumento de que esto es un tema administrativo, no existe mérito para ir a la etapa de juicio. No se ha establecido tampoco cuáles son las funciones, cuál ha sido, o de qué forma, cómo, cuándo y dónde, o al menos de forma preliminar, porque no estamos pidiendo, señor juez, una acusación omnisciente, de que el Ministerio Público, gran sabedor de la verdad, puede decir en qué momento, a qué hora, en qué segundo se encontraron, concertaron, llegaron a un acuerdo colusorio. No estamos pidiendo eso, pero sí estamos pidiendo de que al menos mediante una imputación concreta basados en elementos claros, indiciarios, puedan decirnos en qué momento se hizo la concertación. No se puede acreditar con el tan solo hecho, como ya venimos repitiendo abundantemente, un acto administrativo no individualizado. Para finalizar con mi participación, señor juez, ya se habló sobre que no se podría hablar en ningún extremo sobre una colusión agravada, porque no existe ningún peritaje de la Contraloría que demuestre el perjuicio patrimonial del Estado. No existe.
solamente se basa en el pago regular que se hizo por los materiales, ¿no? Que al final sí se entregaron y el Ministerio Público no tiene elementos que acrediten que no se entregaron. Entonces, señor juez, es por estos motivos por los cuales esta defensa técnica establece de que no existe mérito suficiente para pasar a juicio debido a que no existen elementos que acreditarían a futuro una responsabilidad penal. Pasar, señor juez, a la etapa estelar del proceso penal común, que es el juicio, con estos elementos que, como les vengo explicando, no cumplen, no llegan a acreditar los elementos esenciales del tipo penal, sería una pérdida del tiempo para todo el sistema de justicia. Entonces, en ese punto, señor juez, en este extremo, reiteramos nuestro pedido de sobreseimiento de la causa por una insuficiencia de elementos de convicción necesarios para ir a juicio. Eso sería con respecto a mi participación y lo dejo con el resto de la defensa conjunta, señor juez. Muchas gracias.